matanza sin piedad que tenía Salomón. Había empezado a reinar. No dura mucho, pero dura un tiempo. Después es que viene Dios y le dice en sueño a Salomón: pide lo que quieras que te lo voy a dar. Y ahí es donde Salomón le dice a Dios: Señor, dame sabiduría para gobernar a este tu pueblo. Y Dios le contesta que le va a dar lo que le pidió, y además le iba a dar mucho dinero, mucha riqueza, porque no había pedido la vida de sus enemigos. Se estaba matando a sus propios familiares. Imagínate lo que iba a hacer Salomón con sus enemigos, ¿no? Pero después Salomón no tuvo guerra con nadie. Fíjate, cuando Dios le da sabiduría, se aplaca. Pero si no le pedía a Dios sabiduría, Salomón sabía que era muy impulsivo, parece, ¿no? Era muy sanguinario. Y estos sinvergüenza que predican el evangelio solo por dinero, tienen dinero y parecen Salomón cuando empezó a reinar, no perdonan a nadie. Bueno, porque sienten que el poder está en el dinero. No se provean ni de alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y en otro evangelio dice: el obrero es digno de su salario. Si van a trabajar en aquello que yo les mando a hacer, el obrero, el que trabaja, va a recibir la paga de su trabajo. En este caso los discípulos tenían que ir a hacer lo que Jesús les decía, y Jesús les dice que no van a tener problema en lo que van a necesitar, porque si hacen lo que Él les manda hacer, Él mismo se va a encargar de que tengan lo que necesitan. Y así vive un discípulo de Cristo. Si va a servir a Cristo, sabe que Cristo va a proveer aquello que el discípulo necesita para servir a Cristo, porque si no, Cristo sería contradictorio. Y además sería farsante, sería engañador, sería alguien que no tiene ningún respeto por aquello que se hace en un servicio a su propia persona, ¿no? Sería un estafador, y no lo es. Entonces, si usted es discípulo de Cristo, yo soy discípulo de Cristo, el Señor me manda a hacer una tarea para Él, tengo la seguridad de que lo que tenga que recibir por hacer esa tarea para Cristo, siendo yo discípulo de Él, eso va a estar siempre. El obrero trabaja para Cristo y Cristo se encarga de que reciba lo que necesita. Eso es fidelidad de Dios, ¿no? Nosotros debemos ser fiel, y por eso le dijo a los discípulos que no se preocuparan de nada, que no sean previsores en lo que iban a llevar para hacer el viaje, porque si hacían lo que Él les decía, Jesús se iba a encargar de que recibieran lo necesario. Más significa que hay un detalle, una premisa, un pero. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Él le dice ahora: no necesitan plata para una posada, porque yo les voy a decir dónde van a pasar los días que van a estar en esa ciudad predicando el evangelio. Yo les voy a decir cómo. O sea, dinero para hotel, para hospedaje, no hace falta. Por eso le dijo que no lo llevaran. Pero le dice cómo van a obtener esto que necesitan. Vivir o sea, iban a estar quizás 5 días en una ciudad, hablándole a la gente, sanando a los enfermos. Bueno, esos 5 días, ¿dónde van a dormir? ¿Abajo del ombú? No. ¿Dónde van a dormir? Bueno, iban a dormir en una casa. Pero la casa hay que pagarla. No, dice Cristo, no la van a pagar. Yo les digo cómo van a hacer. No siempre nosotros tenemos que, tener esto como ejemplo para toda la vida siendo cristiano. Pero sí cuando fuere necesario. Sí cuando fuere necesario. Lo mismo que vos sacás el paraguas cuando llueve. No andás todo el día con el paraguas, ¿no? Muy bien. Entonces esto es una enseñanza, es algo que debemos tener en cuenta, es una forma de aprender de Cristo. Y cuando fuere necesario, porque la circunstancia en la cual estamos sirviendo a Cristo presenta algo similar a esto, sabemos que Dios provee la forma similar a la que le proveyó a los discípulos, ¿sí? Le pasó a Pablo, le pasó a Bernabé, le pasó a Lucas, le pasó a
a Timoteo, le pasó a Tito, a todos les pasó, porque viajaban llevando el Evangelio, como estos discípulos estaban viajando para llevar el Evangelio. Si yo tuviera que salir de aquí, tuviéramos que salir con Aide, porque Dios nos manda a predicar, no sé, a Tierra del Fuego, en la Argentina, ¿no? O a, no sé, a Venezuela. Salir del lugar donde vivimos es muy similar a lo que hicieron los discípulos. Salieron del lugar de donde vivían, salieron de la cercanía de sus parientes, de sus amigos, de sus conocidos, de compañeros de trabajo, donde podían recurrir para algo que necesitaban, porque no están en el lugar donde viven, se van lejos. Y entonces si nosotros tuviéramos que hacer algo para el Señor, yéndonos lejos de donde vivimos, entonces nos acordamos de las enseñanzas de Cristo, de cómo Cristo provee. Aún si llevamos dinero, pero a veces usted sabe que el dinero no es lo que se necesita, en ciertos casos, entonces sabemos cómo el Señor prepara a sus discípulos. Y ahí va la enseñanza. En cualquier ciudad que entren, tienen que informarse de una persona digna. ¿Qué era una persona digna? ¿A qué le estaba llamando Jesús? Más vale que no vayas a la casa de un fariseo, porque eran todos hipócritas, ¿no? Ni los escribas, ni los sacerdotes, que tampoco lo iban a recibir. ¿Te imaginas? Un pescador, un sacerdote, no lo quería ni ver. Y a un publicano como Mateo, menos. Entonces, ¿qué era una persona digna? Que Jesús está diciendo. Bueno, ellos tenían que ver a todos israelitas, todos paisanos, todos judíos. Entonces tenían que entrar a una ciudad y averiguar una familia donde el padre de familia, que era el responsable, fuera una persona temerosa de Dios. La Biblia habla siempre de personas temerosas de Dios, como el hombre que se casó con Ruth, que la rescató junto con su suegra, que estaban en la pobreza total, como Josué, que era temeroso de Dios, como Abraham, como Noé, como David, como Jonathan, amigo de David, ¿no? En toda la Biblia vos lees como Isaías, como Jeremías, como los profetas, todas personas temerosas de Dios, que tenían reverencia a la persona de Dios. Bueno, cuando ellos entraban en una ciudad tenían que buscar un judío, un paisano, que todo el mundo supiera que fuera una persona temerosa del Señor, respetuosa de Dios. Y decirle a ese hombre de esa casa que primero no le iban a obligar a que los hospede, no. Al entrar en una, dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde ya sea digno y posad allí hasta que salgáis. No había que ir a otra casa. Y al entrar en la casa, saludadla. Es decir, no es que venían los discípulos y decían, bueno, acá nos mandó Cristo, vos sos una persona temerosa de Dios, tenemos que vivir en tu casa los 5 días que vamos a estar acá porque así mandó Cristo. No, había que hacer una prueba, una evaluación. Había que saludar a la casa, es decir, a toda la gente que vivía en esa casa. No saludar a la ventana de madera, ¿sí? No a los muebles, vamos a saludar a los muebles. Algunos son tan ridículos que se ponen a hablar con las cosas en el Evangelio. No, a la gente, saluden a la casa. ¿Qué significa? Que el padre de familia tenía una esposa. Muy bien. También hablen con la esposa. Ahí había hijos. Algunos quizás niños, otros adolescentes, otros mayores. Quizás estaban los suegros, los consuegros, no sé quiénes vivían en la casa. El hermano, el tío, el cuñado, qué sé yo. Los que haya en casa, saluden a la casa. Hablen con la gente que vive en la casa. Si la gente también es temerosa de Dios, entonces transmítanle la paz del Señor. Los judíos se saludaban mucho con la paz del Señor, la paz de Dios, de Adonai. Saluden a toda la casa, a toda la gente que habita esa casa, porque vos te vas a quedar ahí 5 días durmiendo. Eran dos muchachitos, discípulos de Cristo, que iban a tener que quedarse ahí durmiendo mientras predicaban en la ciudad. Y entonces había que hacer esa prueba. Saluden a la casa. Y al entrar en la casa, saludarla. ¿Y qué tenían que decir? Paz a vosotros. Paz de Dios.
Venimos porque el Señor, el Cristo, nos mandó explicarle a... Primero se averiguar si el padre de familia era temeroso de Dios. Muy bien, pero el padre de familia puede ser temeroso de Dios y el resto que vive en la casa son un cachivache. Pueden vivir 5 en la casa, 10. Y si toda la gente que vivía en la casa era un tiro al aire, como se dice, desordenados en su vida, no respetaban a Dios ni nada, entonces Jesús dice, no, ahí no se queden. Saludar a toda la casa con la paz. Y si la paz se queda en la casa, quiere decir que la gente estaba de acuerdo, recibiendo a alguien que venía en nombre del Señor, con una misión de Dios a la ciudad entera. Si la gente de la casa recibía eso de buen corazón, de buena gana, y le decían, hospédense, no es molestia para nosotros, qué sé yo, diferentes palabras con las cuales vos te das cuenta que toda la familia está atenta de que Dios haya enviado a alguien, un mensajero a la ciudad que venía de parte de Cristo, nada menos, para el anuncio del Evangelio. Si toda la casa recibía la paz, entonces quédense ahí. Y no vayan a ninguna otra casa hasta el día que se vayan. A nosotros nos pasó que una vez nos llamaron a la casa de un hermano porque le había preparado un salón y dice, hermano, quiero que vengan a predicar. Quedaba por allá no me acuerdo, la reja chica, la reja grande, la reja mediana, no me acuerdo. Y entonces fuimos, no lo conocíamos, fuimos la primera vez, nos presentó una casa enorme, vivían como, qué sé yo, como 12 personas vivían ahí. Entre el hijo, el otro hijo, la hija, los sobrinos. Bueno, él era el dueño de la casa. Resulta que dijimos, sí, no hay problema, vamos, preparó un saloncito, unas bancas y fuimos a llevar el Evangelio. Invitábamos por la radio, esto pasó hace años atrás. Pero resulta que, recuerdo que íbamos una vez por semana o 2, no me acuerdo. Resulta que después fue pasando el tiempo y nos dimos cuenta que el resto de la familia no quería saber nada con Dios. Y entonces estaban de broma, subían el televisor a todo volumen, tomaban, qué sé yo, ponían música, aunque no estaban en el mismo saloncito que nosotros, pero estaban ahí nomás. Entonces, la cuñada que era de una secta venía a interrumpir, a querer decir que sabía más que Dios, qué sé yo. Entonces le dijimos, hermano, no, así no se puede. Si la casa no recibe la paz de Dios, no se puede. No se puede usar el lugar si la casa no recibe la paz de Dios. Si no está de acuerdo con que este lugar se use para escuchar. Si usted viviera solo, no hay ningún problema, pero todos los que viven acá, ninguno quiere saber nada con el Evangelio. Al contrario, son todos reacios. Contrarios, adversarios. No, así no se puede. Bueno, algo muy similar le dijo Cristo a los discípulos. Busquen a quien sea digno en la ciudad, entren a la casa, saluden a la casa con la paz, y si la paz reposa en las personas, es decir, están de acuerdo, entonces quédense en esa casa. Pero si la paz se le vuelve a vosotros, es decir, que la gente lo miraba, es decir, estos van a tener que estar acá durmiendo, yo no lo quiero ni ver, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, entonces salgan de esa casa y busquen una casa donde sí los reciban, donde ustedes les den la paz de Dios y ellos acepten la paz de Dios y estén de acuerdo con lo que ustedes están haciendo porque yo los mandé y sean temerosos de Dios y toda la casa esté de acuerdo, y entonces ahí quédense. Y siempre que uno va a hacer la obra de Cristo, tiene que entender las enseñanzas de Cristo. ¿Cómo van a andar dos juntos si no están de acuerdo? Si hay que hacer la obra que el Señor nos mandó a hacer, cualquiera que no esté de acuerdo con la obra, bueno, muy bien, no hay ningún problema, yo no te voy a hacer ningún daño porque vos no estés de acuerdo con lo que hay que hacer para Cristo. Listo, yo me corro. Vos no te querés correr, no hay ningún problema, yo me corro. Los discípulos iban a otra casa, hasta que encontraran en alguna casa, obviamente iba a haber un hombre temeroso de Dios, con su familia temerosa de Dios. Ellos iban a decir para qué iban a ir a la casa, por qué iban a estar en el pueblo, qué iban a hacer, iban a sanar enfermos, predicar el Evangelio, preparar a la gente para que cuando venga Cristo estén listos. Y la gente de la casa, con el padre de familia, iban a decir, estamos de acuerdo, quédense listos. Ahí
Pero si no, se corrían los discípulos. Jesús le dijo, no, vayan a otra casa, hasta que encuentren una casa que los reciba con la paz. Y ahí se quedan y no se cambien de casa en casa. Si no, busquen la casa que corresponda y ahí se quedan. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Ese es el rechazo de la gente que no quiere saber nada. Pero si la gente quería las cosas de Dios, le iban a recibir con los brazos abiertos, aunque no los conocían. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, porque podía pasar que no encontraban ninguna casa que los quisiera recibir, por la tarea que estaban haciendo. Y entonces Jesús les digo, en otro de los evangelios dice que sanaran a los enfermos y después se fueran de la ciudad, si no los recibían. A los enfermos que en ella hay, y luego sacúdanse los pies diciendo, muy bien, nos vamos porque no nos recibieron. O sea que estaban todas las opciones enseñadas por Cristo, y así debemos ser como discípulos. Si nos reciben, tenemos que decir claramente para qué estamos, qué mensaje estamos dando, qué estamos haciendo. Y entonces, si nos reciben bien y si no nos reciben, nosotros nos corremos. No tenemos que esperar que venga la Revolución de Mayo. Nos corremos nosotros por mandato de Cristo. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, en señal de que fueron rechazados. Era una señal que se hacía. De cierto os digo que en el día del juicio, el juicio final, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Fíjese lo peligroso que es rechazar el mensaje del Evangelio cuando a ciencia cierta a la persona se le avisa el mensaje del Evangelio y la tarea del Evangelio. Nosotros tenemos que ir a cualquier lado a predicar el Evangelio, pero donde claramente lo presentamos y somos rechazados, de manera abierta, bien directamente somos rechazados, Jesús dice, no hay mucho que esperar, simplemente retírense. Si somos aceptados, seguimos con la tarea del mensaje del Evangelio. Pero si no somos aceptados, sino por el contrario, rechazados abiertamente, Jesús nos enseña que debemos corrernos. No se preocupe, porque si la gente tiene que ser salva, Dios se va a encargar de que se salve. No porque me voy yo, la gente no va a ser salva. Momentito, ¿qué es eso? No, Dios puede salvarlo 10 años después que yo me vaya de un lugar. No limite nunca a Dios. Nosotros debemos limitar la maldad en nuestra vida, y los malos pensamientos, y lo malo del corazón, y las palabras no dichas con coherencia, con verdad, con justicia, con pureza. Pero Dios no tiene límite. Bien. Pablo era una persona que perseguía a los cristianos para matarlos. Muy bien. Seguí persiguiendo. Un día vino Cristo y le dijo, acá estoy. ¿Quién le predicó a Pablo? Primero escuchó la predicación de Esteban, que él estuvo de acuerdo con que lo maten. No hubo efecto ahí. Murió Esteban, y vos te pensás que porque murió Esteban, Pablo no se iba a salvar. Él estuvo ahí cuando lo estaban matando a Esteban y estaba de acuerdo con que lo maten. Estaba cuidando la ropa de la gente que lo estaba matando a Esteban. Pablo estaba cuidando la ropa de la gente que estaba matando a Esteban, porque para tirarle piedra, viste, te molesta el saco, la túnica, entonces se sacaban. Y ahí podían tirar piedra más fácil para matar a Esteban. Ahí estaba Pablo diciendo, muy bien, dale. Maldito cristiano. Después fue y buscó más cristianos, los mandó presos, los golpeó, los entregó acusándolo para que los maten. Y seguía a Saulo, se llamaba Saulo. Y después el segundo que le habla del Evangelio es el mismo Cristo, que lo deja ciego, pocas palabras. No me persigas, Saulo, entra a la ciudad y se te va a decir lo que tenés que hacer. Y entró a la ciudad ciego, 3 días ciego, lo manda a Ananías el bueno, porque está el otro malo.
Y le dice a Ananías, andá a tal casa, y hay uno que se llama Saulo, decirle, pone la mano para que recupere la vista y bautizarlo, decirle lo que tiene que hacer. El tercero que le predica es Ananías. Y Saulo finalmente se convierte al Señor. Pero Esteban estaba muerto. ¿Vos te pensás que Dios no puede salvar a una persona? Porque yo no estoy, porque soy rechazado, o porque soy muerto, como mataron a Esteban. Pero ¿sabés cómo predicó Esteban, no? Ojalá predicaran así los predicadores. Qué sermón que se mandó. Bueno. Jesús dice que cualquiera que rechace conscientemente cuando se le aclara que se está llevando el mensaje del Evangelio de Cristo, la salvación por gracia, en la fe en el Hijo de Dios, de la muerte y resurrección de Cristo, que también es Dios, y rechaza, Jesús dice, en el día del juicio, Sodoma y Gomorra van a recibir menos castigo que esa gente que rechazó el Evangelio. Fíjese lo severo que es rechazar la verdad. Sodoma y Gomorra eran degenerados por donde lo miren. Era tanto el degeneramiento sexual y la violencia que había y la maldad que había en Sodoma y Gomorra, que el Señor dijo, ya llegó al colmo, vengo para destruirla. Y ahí fue que se entera Abraham, ¿no? Y le dice a Abraham, a Dios, vas a destruir algo. Ahí vivía Lot, el sobrino de Abraham y su familia. Y Abraham dice, vas a destruir Sodoma y Gomorra, ahí está mi sobrino. Pero mi sobrino no es como esos sinvergüenza que viven ahí. Empieza a interceder para que Dios no destruya Sodoma y Gomorra. Hasta que Dios le dice, mira, Abraham, si hay 10 justos no la voy a destruir. Y bueno, ya sabemos la historia. Dios llega a Sodoma y Gomorra, no hay ni un justo. El único es Lot. Saca a Lot con su esposa quiere volver, se queda hecho una estatua de sal, sus hijas salen con su padre, después se piensan que no hay varón, lo emborrachan para quedarse embarazada de su padre, un desastre. Así que el único justo que había era Lot, y Dios destruye Sodoma y Gomorra. Imagínense lo que era eso. Pero Jesús dice que la gente que lo rechace a él va a recibir más castigo que los de Sodoma y Gomorra. O sea que hay más maldad en rechazar a Cristo y en la verdad del Evangelio de Cristo que en cualquier otro pecado que vos te puedas embarrar. La gente se horroriza de los homicidios, y es verdad, porque eso es cruel. Sin embargo, no se horroriza de rechazar el Evangelio. Pero el Cristo enseña que hay más castigo por rechazar el Evangelio de Él que por la crueldad de un homicidio. Sin embargo, nosotros tenemos los valores distintos. Para nosotros es más cruel un homicidio, una violación, una aberración con los niños, que rechazar el Evangelio. Bueno, tenemos que aprender. Si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que aprender. No, el nivel de castigo, Jesús dice que es peor cuando se lo rechaza a Él. Y usted dirá, ¿tanta maldad hay por rechazar a Cristo? Sí. ¿Tanta maldad hay en un corazón que rechaza a Cristo? Sí. ¿Tanta maldad hay en un corazón que no dice la verdad acerca de Cristo como los engañadores? Sí. Sí. Más maldad que un homicidio, más maldad que una degeneración sexual, más maldad que una aberración contra los niños. Hay mucha más maldad. Más maldad que lo sanguinario, que es una guerra. Maldad. Es más perverso, más cruel, más sanguinario, más satánico rechazar a Cristo que cualquier otro pecado. Me lo dice Cristo ahí. Mirá que Sodoma y Gomorra eran malvadas, ciudades perversas. Tanto que descendió Dios. Descendió Dios. Imagínese la maldad que había ahí. Yo creo que todavía no la hay en la tierra. Vamos para ahí, pero todavía no llegamos. Y descendió Dios. Tuvo que descendir en forma... No porque se le estaba escapando de las manos. No, para mostrarnos lo horrible que era.
Y la historia dice que descendió Dios de manera corporal, se dejó ver con 2 ángeles y fue a la tienda de Abraham y ahí Abraham lo recibió, se dio cuenta que era Dios y le prepara un almuerzo a los 3 varones y ahí se entera Abraham de lo que estaba pasando. Mirá la maldad que había. Bueno, Jesús dice, si me rechazan a mí, es peor el castigo. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo. ¿Vos le creés a Cristo o no? Un discípulo de Cristo le tiene que creer al Señor. Y tiene que saber presentar la gravedad de las cosas, exactamente como Cristo la enseña. No hay que amenazar a la gente ni hacerle tener miedo, sino que hay que anunciarle la verdad. No hay peor maldad en el corazón humano que rechazar a Cristo. ¿Entiende? No hay peor maldad en el corazón humano que rechazar a Cristo. O mentir acerca de Cristo. O engañar con el nombre de Cristo. Todo lo que sea contrario a Cristo no, es el peor nivel de maldad que hay. Sin embargo, nosotros pensamos que el peor nivel de maldad puede estar en otra cosa. Bueno, pero Dios hace un juicio y dice que el peor nivel de maldad, que va a recibir el peor de los castigos, es justamente ser contrario a Cristo. Rechazar a Cristo. Engañar con el nombre de Cristo. Todo lo que sea contrario a Cristo, por eso está la palabra anticristo en la Biblia. Esa es la maldad más grande que puede hacer un ser humano. Que fue lo que hicieron Adán y Eva, ¿no? Fueron anti-Dios. Porque el diablo les cegó los ojos y los engañó. Anti-Dios. ¿No? Dios dijo, no comáis del árbol del bien y del mal, y el diablo le dijo, no pasa nada, vos comés, no te va a pasar nada. Fue anti-Dios. Y Eva le creyó, le dio a su marido, los dos fueron anti-Dios, o anti-Señor, o anti-Cristo. Y todavía se paga la consecuencia. ¿Qué le parece? La única solución, el Hijo de Dios muriendo para salvar a los pecadores. Fíjense si hay maldad, ¿no? En ser anticristo. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Eso significa desventaja, ¿no? Ovejas en medio de lobos significa que hay una desventaja. Ustedes van a ir como las ovejas en medio de los lobos, pero las ovejas en medio de los lobos tienen desventaja. O sea que no tenemos el dominio de todo, no tenemos el control de todo, no tenemos las decisiones, pero tenemos que ir igual. No necesitamos ser los dueños del mundo. Ahí los lobos son los que están en contra. Y las ovejas son los que creen. Los lobos son los que rechazan. Y los que son contrarios. Y los que nunca te van a hacer nada fácil para llevar el mensaje de Cristo. Eso quiere decir que no necesitamos ser dueños poderosos de cosas para llevar el mensaje. Son ovejas en medio de lobo, habla de debilidad. Pero no debilidad porque no podemos hacer la obra que Cristo nos mandó. No, al contrario. Lo que estoy diciendo es que yo no tengo que ser un político, un famoso, un gobernante, un juez, el dueño de las grandes empresas del mundo. No tengo que ser un multimillonario. No es necesario estar en una posición de poder donde las multitudes te sigan y seas gente que arrastra gente. No es necesario. Eso no es necesario para ir a cumplir lo que el Señor nos manda a hacer. Muchos piensan que sí. Bueno, porque no leen nunca la Biblia. ¿Qué son ovejas en medio de los lobos? Si no es desventaja, ¿me querés decir? ¿Quién está en ventaja? Si hay una manada de lobos y hay ovejas. ¿Quién está en desventaja? ¿Quién está en desventaja?
las ovejas. Y bueno, y así somos nosotros. Estamos en una desventaja. Los poderosos del mundo son otros. No me importa. Los lobos son otros. Nosotros somos las ovejas. Pablo lo dijo, ustedes no son grandes personas de la sociedad, poderosos, nobles. Noble, ¿sabes lo que es un noble? Noble es un embajador, ¿cómo se llama esta? Nunca me sale la palabra. Bueno, un diputado, un senador, un juez, un fiscal, un comisario, un jefe del ejército, de la armada, gente que toma decisiones, gente importante que firma papeles importantes, que cambia la historia de los lugares, ¿no? El dueño de una gran empresa que está en todo el mundo, que tiene miles y miles de empleados por todos lados porque tiene una gran firma, gente que maneja industrias, grandes cosas, ¿no? Vos te imaginás que los que fabrican los aviones, esos de pasajeros, la mayoría son todos de Francia, porque inventaron el avión y avanzaron muchísimo en la fabricación de aviones y nunca se quedan atrás. Los aviones más seguros, más avanzados, o vienen de Francia o vienen de Italia, pero tienen que ver con esos países. ¿Vos te crees que tienen 2 pesos con 50? ¿Sabes cuánto cuesta un avión? Y están fabricando aviones todos los días. No son autitos que tienen 4 ruedas. Son millones. Es decir, los dueños de esas fábricas, de esas empresas, todo lo que tiene que ver con esa industria, esos son poderosos en la tierra. Ahora, el discípulo de Cristo necesita ser un poderoso, necesita llegar a un poder como quieren hacer los evangélicos, hacer gobernadores, diputados, senadores, concejales, ministros, hasta presidente quieren ser. No, no lo necesitan, porque nosotros somos ovejas en medio de lobos. No solamente el que no quiere a Cristo es un lobo, no solamente los engañadores, los hijos del diablo, los macumberos, los brujos, los corruptos, los prevaricadores y todo eso, no solamente esos son lobos. Lobo es todo lo que no tenga nada que ver, ¿sí?, con lo que tiene un discípulo de Cristo en el corazón, que es llevar el mensaje del Señor a las almas perdidas. El pasaje empieza diciendo: vayan a las ovejas perdidas de Israel. Ovejas perdidas, personas perdidas, personas extraviadas, que no conocen la verdad, que están en la perdición misma. Nosotros somos ovejas que llevamos el mensaje de Cristo. ¿En medio de qué? En medio de un montón de lobos. En todo sentido lobos. Por lo tanto, no necesito ser parte de ese lobaje para poder cumplir la tarea. No tengo que hacerme como ellos. No necesito ser como ellos. No necesito ser presidente de una nación, el jefe de un sindicato, el dueño de la gran industria, el dueño de bancos llenos de dinero. No lo necesito. Podemos cumplir la tarea fielmente hacia Cristo sin necesidad de ser los grandes del mundo. Amén. Aunque Jesús habla más de la maldad de aquellos que van a rechazar el Evangelio que del poderío, pero si alguien se empecina en ser contrario al mensaje del Evangelio de Jesucristo y a aquellos que llevan ese mensaje, me imagino que algo de poder tiene, porque si no, vos ves a un mendigo en la calle, ¿vos te crees que un mendigo va a venir a hacerte frente porque no quiere que prediques el Evangelio en un lugar? Es un pobre mendigo. Si alguien quiere ser contrario al Evangelio, por supuesto que tiene algo de poder. No es un mendigo que no tiene pobre ni ropa para cambiarse. No es la gente que duerme en la vereda. Eso no tiene la actitud de lobo. Lobo es el contrario al Evangelio, sí. Lobo es el que no quiere que se predique la verdad de Cristo, sí. Lobos son los brujos, sí. Los engañadores, las religiones falsas, sí, son lobos, pero lobo porque tiene cierta
cierto poder y cierto recurso en la mano para ser contrario al Evangelio. No el mendigo. ¿Qué va a hacer el mendigo? ¿Te va a hacer una denuncia en la municipalidad porque no quiere que vos prediques el Evangelio en la vereda? ¿Qué va a hacer, pobre mendigo? No tiene ni para lavarse la mano. ¿Entiende? Lobo en todo sentido. Tenés que entender quiénes son los contrarios al Evangelio. Nosotros tenemos que hacer la tarea igual. Aunque no seamos poderosos, aunque no seamos cercanos a ningún gobierno ni poder, ni necesitamos tener ninguna relación con eso, ni con el dueño de un club, ni con el dueño del Luna Park, ni con el dueño del Movistar Arena, ni nada de eso. No lo necesitamos, podemos cumplir la tarea sin ninguna necesidad de ser parte de todo eso. Hacer una fundación para que entre dinero y ayudar a los pobres. ¿Ah? He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Un discípulo de Cristo, tenemos que aprender a ser discípulo. No es que sonríe que Jesús te ama nada más. Y bendecir, y bendecir, y bendecir. ¿Y todo lo demás? ¿Qué haces con los lobos? ¿Te vas a hacer medio lobo? ¿Te vas a hacer medio poderoso? ¿Te vas a hacer amigo del intendente? ¿Te vas a hacer amigo del que tiene un teatro que le entra plata todos los días? ¿Para que te tire algo? Así querés ser discípulo de Cristo. Haciendo negocio con los que son contrarios a Cristo porque tienen poder. ¿Eh? Hasta reciben dinero del narcotráfico. ¿Y quieren predicar el Evangelio? No, querido. Vos sos oveja, los demás son lobos. Tenés que saber la diferencia y no hacerte lobo, sino seguir siendo oveja, para que los que son lobos cambien y se arrepientan y dejen de ser lobos y ahora sean ovejas. Conviertas en ellos a ti, no te conviertas tú a ellos, le dijo Dios a Jeremías. Aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, preparados, previsor, saber qué hacer, como la serpiente, y sencillo como paloma, prudentes como la serpiente, que nunca la vas a tomar por sorpresa, siempre está alerta, preparada, sabe cómo responder a los ataques. Nosotros sabemos cómo responder a lo que se opone a Cristo. Y sencillo como paloma, es decir, nuestros pies tienen que andar por cualquier situación. Sencillo, no podemos poner peros para servir a Cristo. Sencillos. ¿Cuántos están escuchando? 2, muy bien. Vengan, ¿quieren escuchar? Sí, listo. Y le hablas del Evangelio. ¿Cuántos quieren venir a...? ¿Y tu familia cuántos son? 10. ¿Y vos sos el único que quiere venir? Sí, bueno, listo, vení. Vamos a pedirle a Dios que traiga a los demás. Sencillo, sencillo. Y veremos cuándo Dios los trae. Hay una hermana que Aide la nombró, que vino con un problemón terrible, que no lo voy a contar porque son cosas privadas, pero había una violencia interfamiliar en la propia casa, de todo de la misma familia, no son matrimonio divorciado, no, una familia enterita, padre, madre, familia, hijos y un lío, una violencia, que gracias a Dios no llegó a nada, gracias a Cristo, porque la hermana escuchó la radio y empezó a buscar al Señor. Podría haber terminado como una cosa sangrienta como cualquiera de las que aparece en la televisión en cualquier momento, que por cualquier cosa corre sangre. Sin embargo, no corrió sangre, porque el Señor llegó y dijo, acá está el Señor, y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Donde no llegamos nosotros, llega el Señor. Donde no tenemos poder nosotros, tiene poder Cristo, porque lo tiene todo el poder. Donde nadie puede hacer nada, el Señor sí lo puede hacer. Y entonces el Señor obró y empezó a obrar. Nos enteramos ayer que el Señor ya empezó a obrar ahí. Donde no había paz, puso paz. ¿Quién? Cristo. Gloria a su nombre. Entonces, sencillos. ¿Quién cree? Yo creo, dijo la hermana. Bueno, muy bien. Perfecto. Venga con los que creen.
y ahora espere. Y vamos a ver lo que el Señor hace. ¿No? Sencillos, no andar con un tanque de guerra por la calle. Sencillo como la paloma. Viste que la paloma le decís que venga y viene, le tirás una galletita más todavía, ¿no? No tiene miedo, es un pajarito que no tiene miedo. Por supuesto levanta vuelo si lo asustás, pero se acerca. El discípulo de Cristo tiene que tener acceso a todo. No podemos ser nosotros los que elegimos las situaciones. No, las situaciones se nos van a presentar de distintas maneras. Los problemas de las personas se nos van a presentar. Los miedos que tienen las personas, las circunstancias imposibles de resolver que tienen los individuos. Y nosotros tenemos que tener un corazón como el de Cristo, que escuchaba a la gente y resolvía el problema. Si bien nosotros no somos Cristo para resolver todos los problemas, pero sí le estamos sirviendo a Cristo, que es el que puede resolver todos los problemas. Y la sencillez significa que uno no tiene que ser soberbio. No puede ser que estos falsos predicadores, por supuesto, son asquerosos por donde lo mire, porque son capaces de negar a su propia madre con tal de sacar un beneficio. Inclusive hacen burla, algo que no se debe hacer. Hacen burla de su suegra, hacen burla de su señora, hacen burla de sus hijos. Y están predicando el evangelio, pero son falsos. No se debe hacer. Y hacen jarana. Para jarana están los payasos, es para divertir a los chicos. ¿No? No, el evangelio no tiene jarana. No tiene divertimento barato. Tiene gozo. El reino de Dios no consiste en comida embebida, sino en gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios en la tierra entre los que han creído. Gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. No tiene jarana, no tiene divertimento barato. ¿Qué dance para el Señor? Remoliné. Nosotros también nos creímos toda esa estupidez. No tiene divertimento barato el evangelio. Sencillos. Los problemas van a venir porque estamos llevando el evangelio y la gente está en un mundo de aflicción. Y gracias a Dios no somos vecinos de un país en guerra, gracias a Dios. Pero hay hermanos en otro lugar del mundo que viven en países donde hay guerra al lado. Y la gente escapa de la guerra y se encuentra con esa gente. ¿Qué le vas a decir? ¿Jarana? Falso predicador. ¿Qué le vas a decir? Sean sencillos como las palomas y guardados de los hombres. Cuidado con los hombres. ¿Por qué cuidado con los hombres? Porque los van a entregar a los concilios. Hombres aquí significa adversarios del evangelio. Ellos tienen recursos para impedirnos predicar la palabra. Los van a entregar a los concilios. Concilio es una serie de personas que te van a juzgar, que van a decir que estás haciendo algo malo, delictivo, para encarcelarte o quitarte todo lo que tenés. Gente que tiene autoridad para juzgar tus acciones. Gente que va a decir, cállese la boca. Y vos tenés que abrir la boca y seguir predicando. Gente que puede sacarte todo lo que tenés para que te quedes inmóvil y no hagas nada para Cristo. Y lo tenés que hacer. Guardaos de los hombres, porque los hombres a ustedes los van a entregar a los concilios y en las sinagogas los azotarán. Esto era particularmente para los discípulos. Y aún aquí Jesús está hablando, porque él termina cuando dice,
Yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean prudentes como la serpiente, sencillos como paloma. Hasta ahí Jesús le está hablando de su recorrido por Israel. Pero ahora les va a hablar de lo que les va a pasar en el futuro, cuando Cristo no esté más en la tierra, sino en el cielo. Él está extendiendo el discipulado, las consecuencias y las cosas que hay que enfrentar como un discípulo de Cristo en el tiempo hacia adelante. La tarea de recorrer Israel para preparar los pueblos y ciudades, porque Cristo iba a pasar por ahí y usar el poder para sanar enfermos, resucitar muertos y todo eso, es hasta el versículo 16. De ahí en adelante, va a ver que Jesús está hablando de todo lo que les iba a pasar más adelante en el tiempo a los discípulos. ¿Qué es lo que le va a pasar y tiene que enfrentar cualquier discípulo de Cristo? De diferentes maneras, pero tiene que saber que se le puede presentar en algún momento. Nosotros conocemos al Señor desde el año 82 prácticamente. Ya van ¿cuánto? 40, 42 para 43 años. ¿No? Y nos han pasado cosas, pero otras cosas no nos han pasado. Pero tenemos que leer todo lo que Cristo enseña, porque en algún momento puede ser que alguna de estas cosas que Jesús le va a decir a los discípulos, de aquí hasta el versículo 42, son las que le van a pasar hasta el último día que ellos vivan en la tierra. Un discípulo de Cristo tiene que saber, todos que somos discípulos de Cristo, tenemos que saber que nos pueden pasar un montón de cosas que tienen que ver con el hecho de que somos discípulos de Cristo. Si no fuéramos discípulos de Cristo, como la parábola del sembrador, que dice que cuando ven la prueba se van, abandonan, no quieren saber nada, se dedican a otra cosa, o se meten en un evangelio diluido que tiene que ver con las cosas del mundo, más bien que con el reino de Dios, y entonces la pasan bien porque no tienen ahí las pruebas. Pero aquel que está en Cristo y quiere permanecer en Cristo y quiere servir a Cristo y quiere ser un discípulo de Cristo, que le sea fiel a pesar de toda debilidad humana, entonces Jesús te dice todo lo que te puede pasar. Quizás te pase todo como le pasó a los discípulos de Cristo de aquel momento, quizás te pasen algunas cosas que están acá, pero tenés que saberlo. Estas son las consecuencias que vienen a la vida de cualquier hombre o mujer que al escuchar el Evangelio arrepentido delante de Dios, pide perdón, recibe el perdón de su pecado, recibe el Espíritu Santo, nace de nuevo y ahora quiere servirle a Cristo, tiene que saber que estas cosas se le pueden hacer presentes en la vida. O todas o algunas, pero tiene que saberlo. Y son verdad, no las podés cambiar. Para que esto no esté presente en tu vida, vos tenés que renegar de Cristo y abandonar. O meterte con los falsos predicadores. Porque eso no es el Evangelio. Si yo pongo una pescadería, inevitablemente voy a tener olor a pescado. Es inevitable. Hace muchos años, cuando no... creo que se había caído la torre, no, antes que se cayera la torre, en el 2012, cuando empezó el 2012. Yo salí a buscar trabajo, porque no teníamos ingresos aquí en la radio, y me puse a trabajar de remisero. Trabajo que no me gusta para nada, pero bueno, no había otra cosa. Después trabajé de albañil, que es mi oficio. Pero en ese momento había conseguido de remisero, aquí en el partido de Merlo. Y un día llaman te dicen, anda para acá, tenés que ir a buscar un cliente a tal dirección. Entonces uno va, viene para todos lados. Y un día me llamaron y dicen, tenés que ir a tal dirección. Ahí hay una persona que pidió un remis. Y entonces voy. ¿Y qué era? Una pescadería. El dueño de la pescadería había llamado para tomar un remis para irse a la casa. Y entonces cuando va a subir al remis me dice, disculpa, dice que te voy a llenar el auto de olor a pescado, dice, porque es inevitable. No, está bien, súbela, digo, ¿qué problema hay? Y tenía razón, cuando subió el auto al remis, todo el auto quedó impregnado de olor a pescado. Porque el hombre trabajaba en la pescadería, se había sacado el mameluco, pero no tenía tiempo de bañarse, de cambiarse, de perfumarse, tenía que irse a la casa, qué sé yo, problema de él, ¿no? Tenía que irse a la casa, no tenía auto, llamó el remis y dice, disculpa que te voy a llenar el auto de olor a pescado, no hay problema.
¿Qué pasa? Si vos sos discípulo, es inevitable que estas cosas, verdadero discípulo, es inevitable que alguna de estas cosas que Jesús se enseña ocurran en tu vida. Hasta el día que te vayas, vos, yo y cualquier discípulo de Cristo de este mundo, creyente, evangélico, protestante, llamate como vos te guste más, como siervo de Cristo, siervo del Señor, siervo de Dios, llamate como quieras. Vos tenés que saber que es inevitable si sos verdadero seguidor de Cristo. Y las cosas son verdad cuando Cristo las dice. Y te van a pasar. Cuando te pasen tenés que saber cómo responder, cómo reaccionar, qué decisión tomar, cuál es la enseñanza de Cristo para cada situación. Este es el manual básico, si usted quiere, de un discípulo de Cristo. Mateo capítulo 10. No es el único lugar, pero aquí hay gran cantidad de lo que significa ser discípulo de Cristo. Y las cosas que tenemos que esperar que nos pasen. Lo mismo que el que atiende una pescadería, a donde vaya, va a llevar un pescado, ¿no? Bueno, un discípulo de Cristo, a donde vaya, le pueden pasar cualquiera de estas cosas. Porque es discípulo. Para que no te pasen, tenés que dejar de ser discípulo, o sea que tenés que rechazar o meterte con los falsos predicadores. Si el hombre que atendía la pescadería no quería tener olor a pescado, bueno, tenía que cambiar de oficio. Tenía que vender, no sé, golosina. Y nunca más iba a tener olor a pescado. Entonces, si vos no querés que te pase ninguna de estas cosas que Jesús dice que van a tener que vivir, enfrentar y resolver los que son sus seguidores, entonces tenés que seguir a un hombre. ¿Por qué se cree que Jesús termina el pasaje diciendo, el que reciba a un profeta, recompensa de profeta recibirá? El que reciba a un justo, recompensa de justo recibirá. ¿Por qué se cree que habla de eso? Porque mucha gente va a volver atrás de los caminos del Evangelio. No va a soportar ser un discípulo de Cristo. Por todo lo que Jesús dice que te puede pasar. Y te va a pasar. Quizás no todo, pero sí algunas cosas. Y las ven tan difíciles y tan duras, tan insoportables. Dicen, esto no es lo que yo quería del Evangelio. Bueno, te predicaron algo que era falso. Entonces, en vez de buscar a Cristo y seguir a Cristo y servir a Cristo, te buscas un profeta, un agente relevante, que tenga algo que ver con Dios, y lo seguís a ese. Y que es un falso predicador. O te buscas a un justo, es decir, bueno, una persona que trata bien a la gente, amable, cordial, y habla de Dios. Y lo seguís a ese. Un justo. Bueno, recompensa de justo vas a recibir. Jesús termina el pasaje justamente diciendo, la diferencia que hay entre seguir a un hombre, cualquiera que sea, que tenga en los labios alguna palabrita que tenga que ver con Dios, o que aparente que está sirviendo a Dios, y seguirlo a Él, a Cristo. Él marca la diferencia. Porque sabe que mucha gente no lo va a querer seguir fielmente a Cristo. Va a querer seguir el dinero, la fama, la posición, el poder, la muchedumbre, la multitud, la comodidad, no enfrentar cosas de penurias, ni riesgos, no correr el riesgo de quedarse solo, de ser traicionado, de ser abandonado, de ser señalado. Mucha gente no va a querer eso cuando ingresa al Evangelio. Cuando se le aparece, cambia y prefiere seguir a un hombre, a un mortal, en vez de seguir a Cristo, que es Dios. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán. Todo esto les pasó a los discípulos después que Cristo fue al cielo. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados. Ahí Cristo no está. Porque mientras Cristo estuvo con los 12, ninguno fue llevado delante de los gobernadores para rendir cuentas. Después que Cristo se fue al cielo, sí. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados. Gobernadores y reyes son la máxima autoridad que uno puede encontrar en la tierra, ¿sí? Yo puedo hablar con el carnicero, con el panadero, con el carpintero, con el abogado,
con el policía de tránsito, puedo hablar con el que vende en la tienda, puedo hablar con el profesor de la escuela, con quien vos quieras, con el médico, con el enfermero. Pero gobernantes y reyes es la máxima autoridad que podés encontrar. ¿Sí? Humana. Es la máxima autoridad humana. Gente que decide sobre tu vida. El panadero no decide sobre mi vida. Ni el carnicero ni el que vende la tienda. No, ellos hacen su trabajo y el que barre la calle no decide sobre mi vida. El gobernante y el rey sí. El gobernante y el rey son las autoridades en esta tierra que pueden tomar decisiones sobre tu vida. Hacerte una demanda, un embargo, meterte preso, hacerte un juicio falso, quitarte cosas, prohibirte cosas. Son la gente que tiene autoridad. Vamos a tener que enfrentar gente que tiene autoridad sobre nosotros, porque se los da la ley, la posición que tienen. Y gente que tiene autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestros bienes, y que además es contraria al mensaje de Cristo. Por eso los falsos predicadores siempre quieren tener buena relación con los gobernantes. No quieren enfrentarlos, porque saben que tienen poder legal, para hacerte daño. Entonces prefieren tenerlo de amiguitos. Pero por hacerse amiguitos de los gobernantes, venden a Cristo. ¿De quién se hizo amigo Judas? Y de los sacerdotes, de los que gobernaban Israel. Judas dijo: me quieren dar algo, yo se los entrego. Yo no quiero ser enemigo de ustedes. Sí, 30 monedas de plata, ¿te parece? Sí, está bien. Y se hizo amigo de los gobernantes para no tenerlos de enemigo y vendió a Cristo. Después se quedó sin el pan y sin la torta. Sin Cristo, sin los discípulos, sin los gobernantes y sin el dinero, y fue y se ahorcó. Bueno. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, enemigos de Cristo. Y tienen poder para hacerte daño. Para testimonio a ellos, dice Cristo. Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que yo los voy a permitir estar en esa situación para que ustedes den testimonio de mí. Háblenles de mí. A las autoridades que son contrarias a mí y que los van a arrestar y que les van a quitar tiempo y los van a quitar recursos. Cuando estén en esa situación, háblenle a las autoridades de mí. Qué diferente, ¿no? A los falsos predicadores que se hacen amigos de las autoridades para que la autoridad no le diga nada. Y encima le den alimento, dinero, terrenos, permisos para esto, para el otro. No, Jesús dijo: si yo te pongo delante de las autoridades de este mundo, es para que hables de mí, para que les des testimonio de quién soy, dice Cristo. Un discípulo tiene que hablar de su Señor, sea quien sea que esté delante de uno. ¿Qué tiene que ver que sea un gobernante? ¿Qué tiene que ver que sea un rey? ¿Qué tiene que ver que sea un presidente, un senador, un diputado, un ministro, un intendente? ¿Qué tiene que ver que sea un juez? Si Jesús permite que yo esté ahí, como su discípulo, tengo que hablar de Cristo. Pablo hablaba, lo tenían arrestado entre cadenas. ¿Y qué hacía? Hablaba de Cristo. No decía: suéltenme esta cadena, no sean sinvergüenza, miren la injusticia que están cometiendo, yo no tengo que estar preso, soy un predicador. No, él decía: con cadena y todo, ¿saben qué? Yo les voy a hablar de quién es el Señor. Y una vez preso, y otra vez preso, y una vez enjuiciado, y otra vez enjuiciado. ¿Y Pablo qué hacía? Hablaba de Cristo. Pedro hizo lo mismo, Juan hizo lo mismo, Bernabé hizo lo mismo, Sila hizo lo mismo, Timoteo hizo lo mismo, todos hicieron lo mismo. ¿Por qué? ¿De quién aprendieron? ¿Me querés decir? De un profeta, de un justo, de un hombre. No, aprendieron de Cristo. Aún un discípulo tiene que saber que cualquier persona importante, encima que tiene autoridad sobre mi vida, sobre mi persona y sobre mis bienes, y es contrario al Evangelio, ¿qué tengo que hacer cuando lo tengo enfrente? Hablarle de Jesucristo. Eso tengo que hacerle. Hablarle de Cristo, presentarle al Señor.
dar testimonio de que Jesús vive y es el Hijo de Dios. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y esto les pasó a los discípulos que estuvieron delante de reyes no judíos, de pueblos paganos, máxima autoridad de pueblos paganos, de países paganos, y le hablaron de Cristo a la máxima autoridad de países paganos. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo, cuando sean arrestados. Nadie va ante una autoridad máxima de un país. ¿Cuál es la autoridad máxima acá? Tenemos gobernador, los ministros del gobernador, intendente, los secretarios de la intendencia, presidente, los ministros del presidente, jueces, fiscales de la nación, autoridades de las Fuerzas Armadas. Todo eso son autoridades. ¿Por qué yo voy a parar delante de ellos? ¿Porque asalté el banco? No. Si voy a parar delante de la oficina, escritorio o lugar donde me reciba una persona de tanta autoridad, es porque esta persona le está molestando algo que tiene que ver con lo que hacemos por Cristo, para Cristo, no por Cristo, para Cristo. Les está molestando algo, por eso vamos a parar ahí. Si fuera tan fácil de pedir una audiencia y que te atiendan, bueno, le pedimos una audiencia para predicarle a Cristo, pero no te atienden. No te atienden ni siquiera para cumplir eso con lo que tienen que hacer, menos te van a atender para que le hable de Cristo. Así que si ustedes van a parar delante de estos, es porque los arrestaron, dice Cristo. Porque les quieren impedir que ustedes me sirvan. Cuando los entreguen, o sea, con violencia nos van a presentar delante de las autoridades, ¿entiende? Con injusticia. No, porque te peleaste con el vecino y le rompiste el auto. No. No, nos van a venir a buscar con injusticia, con violencia, por causa de que nosotros estamos llevando el mensaje de Cristo. Y entonces nos ponen delante de las máximas autoridades que haya en ese momento, en ese lugar. Cuando les pase eso, Jesús dice, ni se preocupen de lo que van a hablar. Claro, si yo no provoqué el hecho. Ahora, si vos le incendiás la casa al secretario del intendente, más vale que te van a venir a buscar. No, pero no por eso. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Pero claro, si con injusticia te están llevando, entonces no te preocupes de la injusticia, dice Cristo. No. Porque esa es la única manera en que vas a aparecer delante de la cara de un rey, de un importante, de un gobernante. Por causa mía te van a llevar ahí. Entonces olvídate de prepararte, de defenderte, lo que hizo Esteban. Ni se preocupó Esteban de que lo acusaban falsamente. Cuando le dijeron hablar, ¿quieren que hable? Y empezó a... Lee alguna vez el sermón que predicó Esteban en el libro de los Hechos. Más, cuando le dijeron hablar, porque te acusan de esto, y que ni le importaba a Esteban de qué lo acusaban. Ahí lo tenía el Sanedrín, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, al concilio, toda gente de autoridad. Con mentiras y violencia lo llevaron ahí. Y Esteban dijo, ahora sí, lo que había dicho Cristo. Cuando esté delante de los gobernantes por causa del Evangelio de Cristo, entonces da testimonio de mí. ¿Y qué hizo Esteban? Empezó a dar testimonio de Cristo. ¿Cómo terminó? Muerto. No importa. Pedro hizo lo mismo, Juan hizo lo mismo, todos hicieron lo mismo cuando lo llevaron delante de los reyes. Y no se preocuparon de preparar un discurso de autodefensa. No es necesario. Si ya sabemos que es injusto la manera en que nos llevan delante de esas autoridades. No es para defendernos que abrimos la boca, es para dar testimonio. No se preocupen de lo que van a hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, en el mismo momento. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu, está con mayúscula. El Espíritu de vuestro Padre, el Espíritu del Señor. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Hay libertad, libertad para hablar. Libertad para exponer el Evangelio. Sino que es el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Es una promesa de Cristo. Estas son lindas promesas,
Está bien, no todos los días nos van a llevar a través de injusticias y violencia delante de una autoridad de este mundo, ¿no? No ocurre todos los días, quizás no le ocurrió nunca. Pero puede ser que pase. Puede ser que ocurra. Y quizás nosotros no tuvimos nada que ver, pero ahí estamos. Si algún día te toca estar, o a mí me toca estar, delante de autoridades de este mundo, de esta tierra, sepan que no tenemos que defendernos, sino hablar el testimonio del Hijo de Dios. Eso tenemos que hablar. Aunque nos pidan que nos defendamos, que demos cuestión del hecho de por qué nos arrestaron o nos llevaron ahí con violencia, no importa, ellos que digan lo que quieran. Nosotros tenemos el mandato del Señor por ser discípulos de Él, de que ante reyes y autoridades y gobernantes y quien sea que tenga autoridad, que con injusticia nos llevaron a la rastra, nosotros tenemos que abrir la boca y estar tranquilos porque el Espíritu Santo nos va a dar palabra para testificar de Cristo a esa gente. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y ahora leo el último. Igual tendría que haberlo dejado ahí, pero no importa. Que llegamos justo a la mitad, porque son 42 versículos, voy a llegar hasta el 21, que es la mitad de 42. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Acá no está hablando de lo que les va a pasar puramente a los discípulos, sino que es un estado de situaciones generales. El hermano entregará la muerte. O sea, hay algo que se está saliendo de orden. Un hermano no puede entregar a otro hermano, porque son familia, porque están correlacionados. ¿Sí? Y el padre entregará al hijo. Eso de entregar significa traición. Significa que por causa de Cristo mucha gente estará dispuesta a lo impensable. Por causa de pertenecer a Cristo, estamos frente al riesgo, quizás no nos pase a todos, quizás les pase a algunos, quizás pase alguna vez, quizás no pase nunca. Pero tenemos que saber que por ser discípulos tenemos enemigos en todas partes, que obedecen a las huestes de maldad, a los dardos del enemigo, al impulso del mundo. Y Jesús dice, el hermano entregará la muerte al hermano. Eso significa traición. Es decir, estar en contra aún de lo más cercano y poner en riesgo a los cercanos solo por el hecho de que pertenecemos a Cristo. El hermano que entrega al hermano ahí es uno que es creyente y el otro es incrédulo. El padre que entrega al hijo el padre es el incrédulo y el hijo es el creyente. Es decir, que los creyentes vamos a ser traicionados hasta por nuestra sombra, para decirlo de manera exagerada, ¿no? Tenemos que esperar la traición de cualquier lugar, de los propios. Más adelante Jesús vuelve a hablar de eso, pero ya no de traición, sino de disensión, de no estar de acuerdo. Pero acá es más gravoso. El hermano entregará la muerte al hermano, a la muerte. Y el padre va a entregar a la muerte al hijo. Y los hijos se levantarán y entregarán a sus padres. Y los harán morir. Como discípulo de Cristo, ¿te dijeron alguna vez que hay tanto peligro? Porque Jesús está hablando de los discípulos, no de la gente que se pelea como esos chicos que vendían droga y el otro salió con un revólver y empezó a los tiros y pasó uno y no le gustó la cara y le pegó un tiro y lo mató. No está hablando de esa clase de entrega, de esa clase de traición, de esa clase de hacer morir a alguien porque hay una trifurca, una pelea, un odio. No está hablando de eso. Está hablando de los que son sus discípulos. Ustedes como discípulos míos, dice Cristo, se van a enfrentar a un peligro constante, permanente, expuestos a la muerte, aún de los que menos deberían ustedes esperar que los entreguen a la muerte.
Usted dirá, ¿será posible que pase eso? Bueno, pasó. Pasó en tiempos atrás. Puede estar pasando ahora en algún lugar. El caso es que eso significa ser discípulo de Cristo. Eso, al ser discípulo de Cristo, arrastramos todas estas consecuencias con nosotros. Y no nos tienen que asustar, ese es el asunto. No nos tienen que detener. Ahora, ¿alguna vez le dijeron que el Evangelio tenía eso incorporado? ¿A usted le avisaron eso? ¿O le dijeron Jesús te ama, Jesús te ama? Sí, ya sé que Jesús me ama. Pero el mismo Jesús que me ama es el que me está diciendo, vos me vas a seguir, Claudio, sí. Bueno, prepárate porque te pueden entregar entregar al daño físico, aún aquellos que menos esperás, y los que no deberían nunca entregarte. Pero Cristo hace tanta diferencia entre las tinieblas y la luz, entre el reino de Dios y el reino del mundo, entre el reino de las tinieblas y el reino del amado Hijo de Dios, tanta diferencia que esa diferencia obviamente se manifiesta en este tipo de cosas. En que estamos siempre en el riesgo. De tu hermano, de tu padre, de tu hijo. Si Jesús no te advierte de estas cosas, después cuando pasan, vos decís, che, pero esto no es el Evangelio de Cristo. No, sí es el Evangelio de Cristo. Y vuelvo a decir, quizás no te pase nunca, Dios quiera que no te pase nunca, pero le va a pasar a otro discípulo de Cristo. Y vos tenés que saber cómo consolar a ese hermano. Tenés que saber cómo estar con esa persona. O quizás le esté pasando a algún discípulo de Cristo en algún rincón del mundo que no es acá. Pero tenés que saber que eso es parte del Evangelio. Si a vos no te avisan que eso es parte del Evangelio, o no lo querés creer, que eso es parte de los que siguen a Cristo, cuando ocurra no vas a saber cómo reaccionar. No vas a saber qué decisión tomar. No vas a saber qué oración hacer ante Dios. No vas a saber cómo seguir adelante. Y es triste que vuelvas atrás. Y es triste que niegues a Cristo. Y es triste que te vayas con los lobos en vez de seguir con las ovejas. Solo porque hay peligro. Así pasó con el COVID, ¿no? Todos se escondieron. ¿Por qué? Porque según los médicos había peligro. Y si usted no se acuerda, se lo voy a hacer recordar. En la Argentina, y casi en todo el mundo, pero aquí me acuerdo porque había cadena nacional todos los días. ¿Se acuerda, no? Fernández bien sentadito ahí, con sus bigotes. Estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el intendente de la capital, el de la sanidad de la capital, el otro, estaban todos ahí, ¿no? ¿Se acuerda? Que no, ya se olvidó, búsquelo por YouTube, que ahí está. Y ahí salía la cadena nacional. Y ahí te decían día a día lo que determinaba el presidente, con sus consejos sanitarios. Y el presidente dijo, si no se acuerda, búsquelo. No importa que era Fernández, podía haber sido Macri, Cristi, qué sé yo. Cualquiera podía hacer, porque la pandemia le tocó a él. ¿Qué va a hacer? No lo eligió, le tocó justo cuando estaba él. Entonces tenía que tomar decisiones para cuidar la salud de la gente. Y entonces dijo el presidente, si alguien en su cuadra está haciendo reuniones de más de 3 personas, tiene la obligación de ir a denunciarlo. Levante el teléfono y denuncie. Llame a la policía, porque a esa persona hay que arrestarla. Y a esa persona se le va a hacer una causa penal. Y usted tiene la obligación de denunciarlo. Si usted no lo denuncia y la policía lo descubre, usted también va a tener una causa penal. Así que, ¿se acuerda de eso? ¿No se acuerda? Esa era ley, eso era una ley de emergencia. Y el presidente te hacía una causa penal porque vos no denunciaste a un vecino que tenía reunión de más de 3 personas. Y te daban el número para hacer la denuncia. Denuncia a este número. Llame a la policía. Y diga quiénes son.
Y el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y el hijo a los padres y los harán morir. No te mataban, pero sí te podían sacar la casa, meterte preso, sin juicio. Así de rápido era. No sé en qué lugar habrá pasado, pero esa era la ley. El presidente la dictó y se acababa la historia. Y ese era el riesgo, y ese era el peligro, y había que tenerle miedo. Y los que son falsos discípulos sí le tenían miedo, y se quedaron todos encerraditos. Y dijeron, nada de reunión. ¿Por qué? Sí que hay que hacer reunión, venga, alabemos al Señor. A la casa del Señor iremos. ¿Cómo que no? Sí que había que hacer reunión, y se hizo, y hubo que hacerlo. Pero el que es un falso discípulo de Cristo, que no sabe que tiene que enfrentar esos riesgos y esos peligros, que pasó, no le estoy contando un cuento ni una película, esto pasó, yo me lo acuerdo clarito. ¿Y? Eso siendo discípulo de Cristo. Tenés que saberlo, porque cuando aparezca, hay que saber tomar decisiones, no dejar que pase la tormenta, ¿no? Deja que pasen. No, Jesús en medio de la tormenta le dijo, ¿qué les pasa que no creen? Señor, la tormenta, sí, ya sé la tormenta, yo estoy hablando a ustedes, no a la tormenta. A la tormenta le hablo después. Ustedes, ¿qué les pasa? En medio de la tormenta tienen miedo. Claro, cuando calme la tormenta, todos están adorando al Señor. Qué gracioso, ¿no? Así dice uno de los pasajes cuando Jesús venía caminando arriba del mar y la tormenta, Señor, por ahí, bueno, Jesús subió al barco, se calmó la tormenta y dice que los discípulos se postraron en la barca cuando se calmó la tormenta. Ahora que se calmó la tormenta te venía a postrar delante de los pies de Cristo. Ahora lo reconoces y en medio de la tormenta lo negás. ¿Qué clase de discípulo es ese? Que huye por el peligro. El COVID fue de verdad, ¿eh? Bueno, no sé si el COVID fue de verdad el virus, pero las decisiones que tomaron los gobiernos por el COVID fue verdadera, la vivimos. Año casi entero de cuarentena, y de restricciones, y de amenazas, y de no permiso para esto, y no permiso para el otro, y denuncia acá, y denuncia allá. Eso fue verdad. ¿Y dónde estaban los discípulos de Cristo? Escondidos, porque no eran discípulos de Cristo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre. Eso por causa de ser discípulo. Te vas a tener que enfrentar a esos riesgos, a esos peligros. Y hay que saber tomar decisión. Será diferente, aquella vez fue con el COVID, en otro momento será con otra cosa. Muy bien. Si Dios nos da vida, como dice Santiago, seguiremos del versículo 22 hasta el 42. ¿Quiere ser discípulo de Cristo? Muy bien, escuchen lo que yo, usted, todo el que quiera ser discípulo de Cristo. No es exclusivo para uno solo, sino para todos los que quieran ser discípulos del Señor. Pero sépalo, porque después están ahí diciendo, no, esto no es el Evangelio. El Evangelio es lo que dice Cristo, ¿sí? Lo que dice Dios. Eso es el Evangelio. Ese es el camino del Señor. Lo dice Él, no lo decimos nosotros. No lo podemos cambiar, no lo podemos modificar. O lo crees como te lo dijo el Señor, o no es el camino del Señor. Vamos a orar. Amén. Repita conmigo. Padre Celestial, en este día oí tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador y que tú eres el único Salvador. Te ruego que me des tu Espíritu Santo y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y renuncio a Satanás, a los demonios, al pecado, al mundo, a la enfermedad
y a la muerte. Y te doy gracias, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo, mi Salvador. Amén y amén. Muy bien, audiencia, gracias por... Recuerde que estamos congregados los miércoles y domingos a las 18 horas, 6 de la tarde, calle Santa Fe 2540, esto es Merlo Norte, y para que ubique fácilmente la dirección de la barrera de la estación de Merlo, donde está el andén de Merlo, hay una barrera, del lado norte empieza la calle Solanet, justo en la barrera. Siga por Solanet, 8 cuadras, hasta llegar a Santa Fe. Cuando llega a Santa Fe, doble a la izquierda, la cuarta casa desde la esquina es Santa Fe 2540. El número está escrito en el buzón del correo y en un portabicicleta que dice Buenas Nuevas. Ahí debajo de Buenas Nuevas dice Santa Fe 2540, no se va a perder. Aquí le esperamos miércoles y domingo 18 horas. Para crecer en la gracia del Señor todos. Para alimentarnos de la palabra del Señor todos. Para servirle fielmente al Señor todos. Y para alegrarnos de las cosas que Dios hace. Como nos hemos alegrado en el día al escuchar el obrar de Dios en una familia. Amén. Y nos vamos a seguir alegrando. Y nos alegramos ya de por sí en las promesas que Dios cumplió en Cristo. Y de las promesas que Dios ya nos ha dado en Cristo. Las cuales esperamos recibir siempre, todo el tiempo. Porque son promesas de Dios y son sí y amén. Gloria a Dios. Y el mundo no nos es impedimento. Para nada. Y el poder satánico, diabólico, tampoco nos es impedimento porque Jesús todo lo venció. Gloria a Dios. ¿Qué más? Recuerde, todo aquel que quiera colaborar con la radio, con una ofrenda de amor voluntaria, la radio necesita su colaboración para pagar el fluido eléctrico, para una reparación que hay que hacer en la antena, no sabemos ni cuánto va a costar, para expandir más el evangelio, para que todos podamos ser parte de llevar la palabra de Cristo a los oídos de muchas personas antes que Cristo venga. Si usted quiere colaborar con la radio en esto, porque obviamente no usamos el dinero para ninguna otra cosa que no sea para seguir difundiendo, ¿no?, el evangelio, puede venir aquí y colaborar cuando estamos reunidos, puede dejar un sobre con su colaboración en el buzón de la correspondencia, puede depositar en esta cuenta del Banco Galicia, ahora le voy a dar el número y también el alias. La cuenta en el Banco Galicia es este número, es simplemente el número para ir a depositar en el cajero automático o en la ventanilla con el empleado en cualquier sucursal del Banco Galicia, si quiere hacerlo de esa manera. El número es 40 58 92 25 05 92. Ese es el número de la caja de la cuenta de ahorro. 40 58 92 25 05 92. Si quiere hacer la transferencia de su cuenta a esta cuenta para colaborar con la radio, el alias, que es lo que se usa para hacer la transferencia, el alias es San Mateo 7.7. San Mateo 7.7. Pusimos algo bíblico para que sea fácil de recordar. San Mateo 7.7. Cuando ponga el alias le va a aparecer el nombre del titular, que es Aide Gómez. Si quiere hacer la transferencia a una cuenta de Mercado Pago, bueno, el alias para hacer la transferencia a Mercado Pago es Romanos 6.8. Romanos 6.8. Ese es el alias para que usted pueda dar su colaboración con una transferencia a Mercado Pago. Le va a aparecer el nombre del titular, que es Claudio Gorga, mi nombre. Recuerde también, por último, que realizamos reparación de computadoras. Cualquier reparación que necesite su computadora, sea computadora portátil o sea computadora de escritorio, no duden en comunicarse con nosotros. Le voy a dar el WhatsApp. Instalamos sistema Windows original, formateamos discos, actualizamos computadoras, armamos computadoras nuevas, desbloqueamos computadoras del gobierno,
reemplazamos cualquier componente que esté funcionando mal en su computadora. También limpiamos los virus que puedan haber atacado la computadora. No lo dude. El WhatsApp para comunicarse por reparación de computadoras, y así también nos da una ayuda para seguir adelante por este servicio que estamos prestando. El número de WhatsApp es 11 60 23 61 67. Repito, WhatsApp para comunicarse, que es uno de los WhatsApp que hay acá en la radio, por reparación de computadora, es 11 60 23 61 67. El trabajo es garantizado y el presupuesto es sin cargo. Muy bien. Gracias a toda la audiencia por habernos acompañado de principio a fin del programa. Que la gracia de Dios el Padre, la paz del Señor Jesucristo esté con todos los que aman al Señor de veras, invocan el nombre de Cristo de veras y aman la venida del Señor Jesús. Así dice la Biblia, no lo inventamos nosotros. Así saludamos. Amén. Y amén. Paz para todos. Buscando su familia.